sigues feliz, ensoberbecido, enloquecido con tu teléfono. Qué bárbaro. ¿Estás? Sí. Como dice el ruso. Como niño con juguete nuevo, ¿no? Con sus canicas nuevas. A ver, estos son los que se quedaron sin mundial. Mira. Diego Lainez, Eric Sánchez, el Tecatito Corona, bueno, no podía ir, está lastimado. Santi Jiménez y Jesús Angulo. A ver, Ruso, tú decías, y decías con mucha razón, que no hay un tipo con la habilidad de Diego Lainez en estos 26 que va a llevar Gerardo el Tata Martino. Sabemos que quizá no iba a ser titular con la selección mexicana, pero no era un revulsivo importante para los segundos tiempos, para cuando el rival se cansa. El caso de Lainez. Sí. Habilidad, descaro, un tipo que encara y que no le da pena, que no tiene miedo a las patadas, que va siempre para el frente. No veo a alguien, no veo a alguien en la banca que pueda llegar a ser el revulsivo que podés llegar a necesitar con un tipo de estas características, porque en la cancha va a estar Vega, que es un tipo encarador y que anda en muy buen momento, en la cancha va a estar el Chucky, que encara y le vale quien esté enfrente de él. Entonces hablo para suplirlos a ellos. Los jugadores que van a jugar sobre los costados, sigo insistiendo en lo mismo, no digo que no son buenos jugadores, porque Orbelín sí es un buen jugador, porque Alvarado también es un buen jugador y Porcatula también, pero ninguno de ellos, que son los que van a jugar en las posiciones, si no juegan los titulares o si sacan a los titulares, puede hacer lo que hace Lainez. Y Lainez le ha rendido al técnico, jugando muy poquito, le ha rendido por esos pocos minutos que le ha dado en la cancha. Y en una de esas la equivocación viene por ahí, o el técnico buscará alguna otra cosa. Sigo insistiendo, creo que los técnicos citan a los jugadores para ganar, no para perder. Y que se equivocan, sí se equivocan, pero tratan de equivocarse lo menos posible. Para mí, Lainez tenía que haber estado. Pero, por ejemplo, ahí podríamos hacer un ejercicio muy rápido, ¿no, Ruso? Con todo lo que estás diciendo y llegar a explicarle a la gente, Cecilio, por qué es diferente. Si hablamos de la línea de 4, por derecha está Kevin Álvarez y está Sánchez. En los centrales está muy fácil, Montes y Araujo. En los izquierdos están Johan Vázquez y Moreno. Los laterales por izquierda son Arteaga y son Gallardo. Y ya cuando llegas a medio campo, igual, haces un comparativo. Charly Rodríguez con Herrera, Romo son con 8. Álvarez. El único diferente es Lainez. Claro. Ahora, claro, y el ruso comentaba algo bien importante, de freno, desequilibrio, enganche, sí. Te juega por derecha, te juega por izquierda, un tipo que pisa el área, un tipo que es capaz de levantar la cabeza y poner la pelota al pie de un compañero o dejarlo mano a mano con el arquero, pero digo, son de esos tipos que te pueden cambiar un partido en 10, 15 minutos, en 20 minutos lo pones. No, ya cuando el partido, ya que la mayoría de los jugadores están ya cansados, de pronto lo pones, ¿no? Para cambiar el ritmo de juego, para llegar al área. Y digo, después yo lo que comentaba ayer o anteayer era, son 8 volantes, pero los 8 volantes son de condiciones similares. Claro. Guardando las distancias, es diferente. Guardando las distancias, John, Diego Lainez es ese revulsivo que tuvo México en los botines de Cuauhtémoc Blanco. Estoy hablando de un monstruo, ¿no? En 2010 o en 2002, o el Cabrito Arellano en 1998 y también en Corea y Japón. O sea, no hay un futbolista de esas características, John, el día de hoy en esta selección. No, y la verdad que aquí sí estoy de acuerdo totalmente con el ruso, ¿no? Porque hay pocos jugadores y nosotros no tenemos a otro como él, ¿no? Y creo que se pudo haber sacrificado uno de tantos mediocampistas que llevamos para poder llevar a Diego. Y la verdad, el recambio que te da, como bien dice Cecilio, con piernas cansadas del rival, la velocidad, lo atrevido que es. Caramba, qué cosas del Tata, ¿no? Que yo digo, ojalá le salga bien, porque pues soy mexicano y quiero que le vaya bien a México, pero no entiendo la de Diego Lainez, no entiendo la de Santi Jiménez. ¿Por qué no llevar también a Santi Jiménez? También. No en lugar de, ¿no? No Raúl o Santi. ¿Por qué no los dos? O sea, sacrificar uno de tantos mediocampistas que llevamos, tantos de, no sé. Nunca fui técnico, no jugué al nivel de ustedes. Ahí me gusta mucho Diego, entiendo que le falta consistencia. Hay jugadores que tienen la capacidad de jugar partidos completos. Él me parece que pesa mucho cuando entra de la banca. Es un jugador que nos estamos dando un lujo que no deberíamos darnos. ¿Tú no crees, John, que es por lo que comentabas hace un rato del tema, ¿no? De que hace goles en pocos minutos? Digo, porque al final del día también... Yo no entendí esa...
Va a ser la frase del año esa del Tata, ¿no? Que no me la explicó bien. No, por eso mismo, digo, porque es negativo, ¿no? No sé, yo lo que no entiendo es justamente es por qué. Es una virtud, ¿no? No, digo, pero porque el tipo está a ritmo. Pero lo de Claro, Santi, lo de Santi Jiménez tiene cierta lógica. A ver, y bueno, yo por eso decía, cuando tú hablas con el corazón y tienes que escoger a uno sobre de otro, pues sí, a lo mejor yo diría, oye, pues yo quiero que vaya Santi, ¿no? Pero a mí me basta ver, y ya sé que no es comparativo Ruso, y estamos de acuerdo todos, el partido contra Irak, por ejemplo, la primera pelota que toca Funes Mori es todo lo que busca el Tata. Se juega, trabaja como poste, juega para atrás, llega al área, mete gol. Dices, ¿lo puede hacer Santi? Sí. Pero oye, estamos a veces, siento yo, faltándole respeto a un futbolista que es el máximo goleador de Rayados, por ejemplo, ¿no? O sea, lo de Santi yo lo tengo más claro. 4 9 para que juegue solo uno, tenía que sacar a uno. Pero lo de Lainez sí no lo entiendo. ¿Vos querés que nos peleemos aquí? No. Pelear en el buen sentido. Pelear en el buen sentido. Es una discusión sabrosa. Decime una cosa. Sí. Santi Jiménez, mexicano. Sí. Mexicano. ¿Dónde nació? Es naturalizado. Digo, naturalizado nació en Buenos Aires. Para que estemos de acuerdo. A eso justamente va. Los dos nacen en Argentina. Ah, ok. Para mí, yo llevo un centro delantero mexicano y no llevo un centro delantero de otro país. Bueno, legalmente Para es mexicano Funes Mori. Digo, Y también ya lo sé. Y también... Sí, ya lo sé. ¿Cuál es no el nació problema? acá. O sea, no pasa por nacionalidad. Digo, Bueno, y los dos son mexicanos. Y si nos ponemos muy estrictos, pues ninguno de los dos nació en México. Claro. Los dos son Ok, mexicanos. Está bien, pero lo que yo voy es, la de Santi estaba más cantada. La de Santi era más fácil descifrarla. Sí. La de Santi está bien, hace goles en pocos minutos, está bien, pero y si no mete goles en el Mundial, no lo vamos a saber nunca. Nosotros sabíamos, Pero- Ruso, desde hace mucho tiempo que Funes Mori iba a ir sí o sí. Correcto. Estuviera como estuviera. No sé si sí o sí, pero... No, sí o sí. O sea, bueno, no quiero decir consentido, Igual que Ruso, Raúl. pero sí de todas las confianzas, digamos. No, exacto, sí, no consentido. Ya sabes por qué yo también estaba convencido, sí, muchos lo dijimos. Más que nada porque es lo más parecido a Raúl. Y su ideal para centrodelantero es Raúl. Y entonces al no estar, Funes Mori suplía muy bien esa posición. No hay nadie en México, te diría yo, más parecido a Raúl que lo que le puede llegar a ser Funes Mori para lo que pretende el Tata Martino. Claro. Por eso estaba dentro siempre.